pandemia nos ha mostrado este avance y desarrollo tecnológico que sí es posible encontrar esas vías de solución para cerrar brechas de desigualdad, para poder hacer un mejor mundo, para sumarnos a las causas de la humanidad que son trascendentales, pero sobre todo para el futuro que viene a partir de un tema tan importante como es la descentralización. Y yo sé que decirlo en el Senado resulta una contradicción porque nosotras velamos precisamente porque el Estado regule, porque el Estado vea por las leyes, los derechos, las libertades de las personas, pero también debemos estar conscientes que hoy tenemos un Estado totalmente debilitado. Las personas que lo hacen a partir de las políticas públicas y leyes, hoy no solamente tienen desconfianza de la población, de las personas, sino también ante las nuevas generaciones y sus retos económicos, ha sido muy difícil poder empatar las demandas y las exigencias de una ciudadanía cada vez más informada, más versada, más conocedora, con lo que se ofrece desde las instituciones públicas. Y de eso tenemos que hablar. Este Senado en su pluralidad, con los diferentes grupos parlamentarios, con las diferentes visiones de lo que queremos debatir y queremos poner para nuestros votos, debe de ser encaminado a temas de los que no queremos hablar, pero que hay que comenzar a dialogar. Y en ese objetivo de diálogo hemos invitado aquí a tres personas que han sido pioneros y protagonistas de los avances de esta última década a nivel internacional y nacional. Son José Rodríguez, que es tecnólogo, hoy tiene un proyecto que se llama Talent Land, pero también en su apartado de Blockchain Land, que está aquí presente. Él es mexicano y ha sido pionero en hablarnos sobre la descentralización de la economía global. También está aquí Antonio García. Él hoy es CEO de una empresa que se llama Monster Labs. Se dedica, bueno, ya nos contará él, pero tiene una historia muy interesante sobre cómo prácticamente abandonó una vida normal, productiva, como nos enseñan en las casas, para poderse dedicar totalmente a el desarrollo tecnológico. Y cómo esto también necesita y merece un impacto de responsabilidad social. Y también tenemos a Cesarovsky Cosío. Él es el más joven de este panel, tiene 21 años. De hecho, hace un momento nos estaba comentando que él aceleró su aprendizaje y su apertura hacia nuevas tecnologías a partir de estar en un evento de Talent Land, del cual José es parte de ese proyecto. Y hoy es un mexicano jalisciense que también es un referente en todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Y llegamos a la pregunta más importante. ¿La gente en México realmente conoce sobre términos como estos que acabo de mencionar? Bitcoin, criptomonedas, criptoeconomía, blockchain, descentralización. La respuesta es lamentablemente no, porque no tenemos tampoco educación financiera. A las nuevas generaciones ni a las anteriores nos han enseñado ni siquiera a veces temas tan básicos como los impuestos. Y tampoco nos han enseñado el valor del dinero, ni lo que significa, ni cómo usarlo. La tecnología, que hoy es tan avanzada, le ha dado nuevos significados a todo esto de lo que acabo de mencionar. Y por eso es muy importante que dirijamos hacia allá el debate. Todo con el propósito de tener las mejores iniciativas y, como yo digo, de hacer desde el Senado de la República, al menos en lo que compete al escaño en el que represento al Estado de Nuevo León, abrirnos a las grandes posibilidades que nos da el poder tener este tipo de conversaciones, de debates, de diálogos, porque queremos hacer leyes para anticiparnos al futuro, no solo para resarcir el pasado. Y si hoy es algo que la comunidad tecnológica en el mundo está hablando, está haciendo, de hecho,
ellos van a hablar un poco de la experiencia de El Salvador, de lo que han hecho, de sus leyes y de sus políticas públicas encaminadas hacia una visión de un futuro más descentralizado económicamente hablando, y donde la tecnología, que es inmediata, transparente, de fácil acceso, que puede incentivar nuevos modelos económicos, que puede desarrollar otras oportunidades para las personas, es la pieza medular. Quien hoy no lo entienda o no nos animemos a educarnos así, no está entendiendo la dinámica global que sostiene al mundo en este momento. Hoy mismo vean, la guerra, hay que decirlo así, tiene elementos, cuestionamientos económicos con base en Bitcoin, con base en criptos. Algo está pasando en el mundo que tenemos que acercarnos y aproximarnos para entender también, obviamente, el interés de nuestro país y sobre todo, insisto, para encontrar alternativas que cierren las brechas de desigualdad. Ese es el ánimo de estos conversatorios, es el primero, vamos a tener muchos más. Me apasiona el tema tecnológico, pero más me apasiona pensar que en el Senado podemos hacer iniciativas y hacer que nuestros votos desde los diferentes grupos parlamentarios vayan encaminados a sostener ese futuro y que México no se quede en el rezago. Entonces ahora le voy a dar la palabra a José para que José detone la conversación y podamos tenerla en algunos minutos y al final cerrar con preguntas y conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Indira Kempis y también a todos los que nos acompañan por recibirnos aquí en el Senado. Es mi 10º año que estoy dentro de esta industria. Tengo la fortuna de haberme arriesgado temprano y haber sido uno de los primeros mexicanos y latinoamericanos a estar dentro de esta industria y también de haber sido parte de alguna de las que ahora son algunas de las mayores empresas dentro de Latinoamérica, aparte de Talentland y Blockchainland, que es una iniciativa para la educación desde niños hasta la parte de adultos en innovación, tecnología. Y bueno, yo a cargo de la parte de blockchain también he colaborado con diversas empresas. Una de ellas es Bitso, el cual es el sitio de intercambio más grande de México, donde pues bueno, fui ahí VP durante 5 años y socio. Y bueno, en todo este camino pues he visto desde que no había absolutamente nada, no solo en México y Latinoamérica, hasta lo que se ha convertido hoy, ¿no? Que algunas de las empresas de mayor tamaño y también algunos, afortunadamente, los empleos mejor pagados están siendo de esta industria y también acelerando mucho, no solo la parte de desarrollo económico, sino también la adopción tecnológica y una nueva generación de personas que están viendo la economía, el dinero y los sistemas informáticos y financieros de una manera diferente. Históricamente, como menciona la senadora Indira Kempis, desafortunadamente no solo en México, sino en toda Latinoamérica, la mayoría de la gente no tiene acceso a servicios financieros y están excluidos por completo, por diferentes razones, ya sea por temas de acceso, ya sea por temas de no tener el suficiente capital que requieren estas instituciones o simplemente porque no se considera lo suficientemente rentable para darle este acceso. Y es muy positivo como he visto en esta última década como diversos países, no solo en México, que nada más como un dato curioso, hay más usuarios de Bitcoin y criptomonedas en Bitso que todas las casas de bolsa juntas. Incluso hay más usuarios dentro de las criptomonedas que la mayoría de los bancos, excepto por los 3, 4 más grandes del país. Y bueno, en El Salvador, donde casi he vivido el último año y donde también la senadora Indira Kempis tuvo la confianza de que armáramos una agenda y acompañarme ahí con diferentes secretarios de Estado, con los diferentes ministros, también con los diputados y con muy amablemente la Embajada de México en El Salvador, que nos ha ayudado a hacer una agenda, y donde he visto desde la primera semana, donde se anunció y donde dijeron que iban a hacer Bitcoin moneda de curso legal. Allá la moneda de curso legal antes era el dólar estadounidense, anteriormente igual a México tenían su moneda llamado el colón y actualmente las dos monedas que se utilizan para pagos y para liquidación son el Bitcoin y el dólar.
Esto es una movida muy arriesgada porque ningún país lo había hecho anteriormente, se había hecho a través de empresas como los sitios de intercambio, los de pago y los de infraestructura. Y lo interesante es que aquí se puede ver Bitcoin más allá de lo que la mayoría de las personas piensa que es, ¿no? Un activo especulativo, un activo para inversión, un activo supuestamente para lavado de dinero. Que cuando nos vamos del otro lado, pues vemos que esto nada más es un poco de mala publicidad y propaganda, porque pues, el lavado de dinero desafortunadamente se sigue haciendo en las instituciones financieras reguladas. Ahí se hace el 99% de esto desafortunadamente. Yo durante 7 años trabajé en las áreas de investigación e inteligencia de los bancos más grandes del mundo y pues me tocó desafortunadamente alguno de los fraudes más grandes en la historia de la humanidad y fueron aquí en México. Y pues a mí me sorprende mucho cuando he tenido algunos de estos debates de cuál es el objetivo y qué es lo que quieren hacer las personas que están dentro del mundo de Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Y mucha gente piensa que es la evasión fiscal y el lavado de dinero cuando realmente eso está pasando frente de ellos y se les está reportando día a día. Yo he visto miles de reportes que le han llegado a los reguladores y donde desafortunadamente no se actúa. Entonces ahí se cuestiona mucho realmente cuál es el objetivo de tener todas estas diferentes políticas. Simplemente ser una barrera de entrada o realmente ayudar a que estas industrias y que el sector financiero no se manche como lo ha hecho aquí en México, que es muy desafortunado. O sea, yo en algún momento cuando trabajaba en casas de bolsa internacionales también vi cómo se les cerraban las líneas de crédito a las casas de cambio aquí en México por delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo puede llegar hasta ese nivel y manchar todo esto cuando debería estar siendo al contrario, ¿no? Debería estarle dando acceso, como se está sucediendo en El Salvador, a todas las personas a un mejor futuro, a que tengan acceso a financiamiento, a que puedan mejorar su vida, a que puedan hacer pagos, a que puedan recibir nuevos clientes. Y pues para mí es muy esperanzador lo que está sucediendo en El Salvador, desde que fui en un inicio cuando no había absolutamente nada, a ahora. Cómo pueden orientarse no solo en la iniciativa privada, sino sobre todo el gobierno, los diputados, los secretarios de Estado y el presidente a ser un mejor país. El día de hoy tienen el crecimiento económico más grande en la historia. De todos sus años que han tenido esta medición, el día de hoy tienen más del 11% de crecimiento económico. México no ha tenido un crecimiento económico similar desde los 50. Es más, ni siquiera cercano. México, tristemente, es uno de los pocos países que ha tenido 2 años y que pre-pandemia tuvo crecimiento económico negativo y donde esta industria, en específico Bitcoin y blockchain, se ha tenido que refugiar en otros países porque a pesar de que en México hubo una ley fintech donde era muy esperanzador y la gente estaba esperando invertir en México y ver cómo podrían hacer crecer esto, empezó una persecución que para mí no tiene ningún sentido por parte de algunos reguladores y el Banco Central. ¿Y qué es lo que hicieron? Ahuyentaron todo ese talento, ahuyentaron esa inversión. Si hoy nos damos cuenta, estas empresas que, como mencioné, son de las mejores pagadas y que han crecido mucho, que tienen unas valuaciones y que ya se han convertido en unicornios, y no solo me refiero a Bitcoin y blockchain, sino a fintech, tienen que buscar maneras en las cuales se establecen en otros países y solo dejan una mínima parte en México, que es donde no van a tener problemas con la ley, en vez de que como en Estados Unidos, en vez de como en El Salvador, puedan ellos establecerse. Hoy en El Salvador, muchos me han cuestionado, nosotros estábamos listos con la cartera abierta para venir aquí e invertir, para venir aquí y desarrollar todo este sector. ¿Qué sucedió? ¿Por qué simplemente esa ley fintech, que México fue uno de los pioneros y que fue uno de los primeros países en tenerlo y que la gente estaba listo para desarrollar todo esto, simplemente se congeló? ¿Por qué la gente está yendo a países que muchos de ellos dicen ni siquiera sabía que existía, como El Salvador? Y el día de hoy no están yendo a Dubái, no están yendo a Miami, no están yendo a Nueva York, no están yendo a Toronto. Están yendo a El Salvador a invertir porque les está dando la bienvenida para que ellos se establezcan y para que también ellos puedan tener una regulación amigable. Y poner Bitcoin como moneda de curso legal simplemente fue el principio. Están haciendo realmente leyes y están haciendo realmente legislaciones para beneficiar a la población, para llevar a El Salvador, que tenía un peor nivel de acceso al sistema financiero y bancarización, aún peor que México. México está aproximadamente en el 50%, El Salvador está por encima del 70%. El día de hoy hay más personas con una cartera de Bitcoin en El Salvador que todos los bancos juntos. Esto lo lograron en menos de 6 meses. Igual que Bitcoin aquí en México, a pesar de todas estas dificultades, ha logrado también colocarse, si comparado como si fuera como las instituciones financieras, como si fuera uno de los más grandes. Entonces,
Realmente no solo hay una demanda, hay un interés. Y viéndolo más allá como un sistema financiero y un sistema de información, blockchain precisamente, que es una cadena de bloques de información, que al día de hoy para mí es uno de los mejores sistemas financieros porque simplemente no se ha podido falsificar un solo Bitcoin. Diariamente, de diferentes maneras, hay fraudes y falsificaciones en todos estos diferentes sistemas financieros alrededor del mundo. Como mencionó Indira también, pues hay grandes riesgos de que simplemente porque un grupo de personas o un grupo en el poder decida, te puedan excluir por completo de un sistema financiero y no tener acceso a tu dinero. El dinero representa el tiempo que nosotros estuvimos trabajando y esforzándonos para poder tener algo a cambio y se lo estás robando a las personas. Le estás quitando este acceso. Y más triste aún, si tú ves lo que ha sucedido con los bancos centrales, no solo en México ni Latinoamérica en los últimos 30 años, la moneda ha perdido más del 90% de su valor y en casos más extremos como Venezuela y Argentina hasta el 99%. Entonces, ¿qué le estás dando realmente a la población y con qué herramientas y con qué instrumentos los estás dejando? ¿Por qué no darle más opciones y por qué no darle las mejores opciones? En 2014, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de lo que hoy por fin Banco de México está viendo para digitalizar la moneda, que hablamos de un nuevo agregado monetario para el peso, para que pudiera hacer esto, para mí era muy positivo porque dijeron, queremos tener el mejor sistema financiero del mundo. SPAY, la realidad es que comparado a sistemas financieros de otros países y a sistemas de pagos es muy bueno y muy eficiente, pero no ha llegado a la mayoría de la población, tampoco las diferentes iniciativas que han tenido como CODI. O sea, algo ha estado mal en el camino. ¿Saben qué se ha ayudado mucho? Por ejemplo, que a las tiendas de conveniencia se les dé acceso a que hagas depósitos, retiros y tengas pagos a servicios financieros. Eso sí duplicó, por ejemplo, la cantidad y el acceso más que si hubieras llenado el banco de sucursales y más que si hubieras llenado diferentes cosas. Entonces, bueno, gracias por darme inicialmente la palabra. Yo nada más quisiera también que también tuvieran esta inquietud de ver qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo y cómo esto está siendo muy positivo para la población, muy positivo para las empresas, muy positivo para la inversión y donde sí, claro que es muy temprano y también hay algunos riesgos, pero ningún riesgo tan grande como quedarse fuera de estas tecnologías y fuera de esta industria. Una industria que no va a parar, una industria que va a seguir creciendo y va a seguir desarrollando. Y como van a escuchar ahorita de los compañeros que están aquí, está tocando diferentes industrias, como los videojuegos, como el video, como el audio, más allá del sistema financiero y más allá de simplemente inversión, y más allá de solamente especulación. Está haciendo para algunos países la infraestructura en la cual se está convirtiendo y de la cual se está construyendo una nueva generación que va a tener un mundo más interconectado y donde van a poder utilizar este dinero para llegar a cualquier lugar del mundo. Hoy con Bitcoin tú puedes mandar a cualquier lugar del mundo un domingo en la madrugada un pago usando una segunda capa como Lightning casi gratuito. Si tú intentas hacer eso con los bancos, tuve la oportunidad de trabajar en varias tesorerías internacionales, vas a tomar varios días, altos costos y no vas a poder enviar el dinero de la misma manera ni comunicarte de la misma manera que se está haciendo con esta tecnología. Y no es tampoco la panacea ni es la mejor opción y todo, sino es un complemento para el sistema financiero en el cual se pueden construir diferentes soluciones y en el cual también se puede ser que puedas tener un sistema más robusto y lo más importante, que llegue a toda la población. El día de hoy la mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono celular y similar a como lo vimos en El Salvador, gente en las comunidades más pobres, gente que apenas tiene conectividad a internet, incluso el gobierno dando acceso a la cartera sin internet y subsidiando esos costos para que llegar al 100% de la población a que tengan acceso a un servicio financiero. Eso es lo que realmente va a hacer que siga creciendo ese país y que rebase a todo el resto de los países y que la próxima década lo veamos como la Suiza de esta región. Que veamos que pasó de ser uno de los países más pequeños y más pobres a uno de los países con el mayor desarrollo económico, con el mejor sistema financiero y con la mayor cantidad de inversión, como lo estamos viendo ahorita. Hay grandes empresas que no se están estableciendo en México, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. Están yendo para allá. Es una gran oportunidad que se está perdiendo. Pues bueno, muchas gracias. Bien, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Cesarowski Cosío, tengo actualmente 21 años. Yo comencé con el mundo cripto cuando tenía tan solo 16, cuando en aquel momento, digo, yo soy del 2000, entonces voy con el año, mi edad, valía solo $600.
Y como lo mencionaba aquí mi compañero José, yo creo que si Bitcoin o en general la tecnología blockchain hubiera sido algo como de prueba a algún juego, no tendría los 10, bueno, ya los 12, casi 13 años estando vigente y con grandes países, dijeras tú, solo utilizan un par de nerds ahí en las computadoras, pues bueno, igual y sí medio le puedes dudar. Y yo viéndolo desde la perspectiva un poco más jovial, a mí se me hace muy interesante cómo es que tengo varios amigos de mi edad y personas todavía más chicas, porque, hago un breve paréntesis, tengo un podcast en Spotify que se llama Venta, Liderazgo y Bitcoin, que actualmente está en el top 50 de los más escuchados en México y top 100 de toda Latinoamérica en la categoría de negocios. Entonces, tengo una amplia gama de seguidores de distintas edades, países, y se me hace muy curioso cómo es que, obviamente, para muchas personas creen que el tema cripto y blockchain es solo especulación, es solo decir Bitcoin sube y Bitcoin cayó. Y casualmente cuando Bitcoin sube, ningún medio te hace mención alguna. Ah, pero no se desploma un 10% porque entonces en todos los medios Bitcoin acaba de tener su corrección más grande de la historia, esto es una catástrofe. Y entonces lo único, cuando sube, nadie me manda noticias. Y cuando cae, todo el mundo me reenvía noticias. Y yo, ¿ya ves? Digo, hombre, compadre, tú estás viendo meramente el lado especulativo, que les voy a ser honestos. Yo creo que 8, no me atrevería a decir 10, pero 8 de 10 personas que entra al mundo cripto comenzó por el lado especulativo, porque dijo, creo que aquí hay una oportunidad diferente de sacar un dinerito, ¿sí? Ya sea comprando, vendiendo, minando, conectando masternodos o simplemente confiando en un proyecto y guardándolo, que yo creo que ese es un gran inicio. Sin embargo, te vas dando cuenta que hay tecnologías detrás muy buenas, como ahorita los famosos Non-Fungible Tokens, que serían los NFTs, que tiene que ver con obras de arte, con pintura, y ni siquiera vámonos a eso, ya estamos hablando de tokenizar activos. Por ejemplo, en julio tuve la oportunidad de ser invitado por la familia real a Dubái a un evento cripto, que además aprovechamos para hacer Crypto Expo Dubai 2021, y gran parte de lo que ellos buscaban es empezar a hacer Dubái una de las primeras ciudades en estar 100% en blockchain, cosa muy diferente a lo que es El Salvador. El Salvador puso Bitcoin como moneda de curso legal, ¿sí? Dubái no creo que por ahorita vaya a poner a Bitcoin como curso legal, pero lo que sí quieren hacer es implementar la tecnología blockchain, porque aquí algo importante a tener en cuenta es, podemos suponer que Bitcoin y la blockchain es un cuerpo humano, ¿sale? Bitcoin vamos a decir que es toda la carne y los músculos. Si tú al cuerpo le retiras el esqueleto, no funciona, o sea, es un pedazo ahí de no sé, o sea, plastilina. Pero los huesos siguen funcionando, o sea, sigues manteniendo la estructura y lo puedes utilizar para lo que gustes. Entonces, si nosotros ahora pasamos esta comparativa de que Bitcoin es la piel y la blockchain es el esqueleto, te das cuenta de que Bitcoin sin blockchain no funciona, pero blockchain sin Bitcoin sí funciona. Y es donde aquí nosotros tenemos una oportunidad de llevar una ventaja. Independientemente de si Bitcoin les gusta o no les gusta, la tecnología blockchain sí es algo que van a empezar a escuchar más a menudo, por el simple hecho de tener un registro contable público y transparente ante cualquier persona, ¿sí? Ahorita lo mencionaba que, no sé, igual para el tema cripto, se prestaba mucho el decir, se lava dinero. La verdad es que es muy difícil por el simple hecho de ser transparente. O sea, ha habido casos donde se han surgido hackeos a casas de cambio muy populares y han tenido los bitcoins retenidos durante años, porque obviamente todos pueden ver en la cadena de bloques dónde están las monedas, a qué billetera salieron, de dónde los mandaron, hace cuánto tiempo. Y de hecho, la otra vez me enteré de un caso donde detectaron que una wallet venía de una IP de X país y les dijeron a esos exchangers que cualquier transacción de Bitcoin que recibiera de esta billetera se ha bloqueado. Entonces aquí es donde digo, mira, así como que tú digas, vamos a lavar dinero con Bitcoin, está más complicado, prefiero hacerlo con efectivo y me ahorro muchos problemas, ¿sí? Y además les digo, hay una gran parte de la población juvenil que todavía no es mayor de edad que prefiere, y me ha tocado ver, que tienen primero cuentas o se crean billeteras antes que una cuenta de banco.
De hecho, yo fui un caso de ellos. Yo, al ser menor de edad, no podía tener una cuenta de banco a mi nombre, sino que tenía que ser una cuenta junior. Y a mí, pues, no me gustaba, y entre las mil y un cosas que encontré, pues, casas de cambio, que en ese momento no necesitaba tanta verificación, ahorita ya sí. Y después las wallets estas descentralizadas, donde sencillamente yo compraba criptomonedas, las podía almacenar ahí, y yo ya como, digamos, ciudadano del mundo digital, blockchain, ya podía tener control sobre mi dinero, ¿sí? Y a partir de ahí uno empieza a investigar, empieza a meterse más en profundidad. Y ahorita, más que les digo, el tema de especulación, yo creo que ya es un tema que la gente lo tiene muy metido en la cabeza y no va por ahí. O sea, obviamente sabemos que 7 de 10 personas que te hablen de Bitcoin van a poner en juego el precio, si sube, si baja, si todo ese desastre. Que bueno, es parte de este ecosistema cripto todavía, ¿sí? Porque Bitcoin, ojito con este dato, yo creo que a la larga se va a hacer algo tan mainstream, o sea, algo que va a pasar de ser algo tan novedoso y va a ser algo del día a día, que la volatilidad ya no va a estar presente a tal grado como lo tenemos ahorita. Que de pronto algo sucede y cae un 10%, 15%, sino que se va a volver algo tan regular que el simple hecho de usar criptomonedas para envíos, transacciones o sencillamente utilizar la propia tecnología va a hacer que la gente fije un precio como si fuera el oro. Que si ustedes se dan cuenta, el oro es algo, no te voy a decir estable, pero es algo que volatilidad relativamente tiene muy poca. Ahorita no lo es Bitcoin, por lo mismo, lleva 12 años. ¿Cuánto llevan muchos de los instrumentos financieros en el mercado? Llevan más de 2, 3, 5, 20 décadas. Bueno, no, 20 no, pero sí llevan bastante tiempo, ¿ok? Y estos jóvenes se les gusta más o están interesados en todo este ecosistema cripto. Yo les sé, es más, esto se me hace divertido. Saben pedir o tienen más interés de sacar préstamos en cripto que un préstamo, un crédito bancario, ¿sí? Porque además, siendo un joven que todavía pues, puede estar estudiando, no ha de tener un historial crediticio tan bueno, un banco te cierra las puertas, pero de inicio. Y aquí es donde entran las famosas finanzas descentralizadas. Actualmente, bueno, muchos países tenemos las finanzas centralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Un ente es con el que pues, nos lleva a cabo todo el control. Hay intermediarios sobre nuestro dinero. Yo pongo mi dinero aquí y es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita mismo en Ucrania. ¿Cuántas personas no tenían en sus cuentas bancarias, por dar tu número, $2,000, $3,000, $10,000, $1,000, lo que ustedes gusten? Y ahora que están en una situación complicada, quieren ir a los propios cajeros o al banco, o sea, a las ventanillas a retirar su dinero y les dicen, joven, lo siento, usted efectivamente tiene $2,000, pero no le puedo entregar más de 200 ahorita. Hombre, pero ¿cómo que no vas a dar más de 200 si yo te di todo mi dinero? Sí, pero es que todos estos también quieren. Entonces, si ellos no tienen el dinero, ¿dónde está? Ellos están empezando a hacer este tipo de cosas que la gente poco a poco se da cuenta de que eso está mal. Y ahí salen las finanzas descentralizadas, donde tú puedes tener acceso a todos estos servicios o apalancarte de estas economías sin necesidad de depender de un tercero. Todo a través de la nueva evolución del Internet, que es la Web 3.0, ¿sí? Donde sencillamente el usuario se conecta y firma un contrato inteligente con un simple clic, como mandar un mensaje de WhatsApp, a pues la página, el ente que esté trabajando, se conectan los fondos y ahí no puede haber, digamos, error de nada, ¿sí? Es como tener aquí mismo yo con José, digamos que él tiene, no sé, alguna casa o él tiene monedas. Yo, en lugar de irme a casas de cambio por cualquier otro lugar, sencillamente le digo, oye, tú y yo vamos a hacer un acuerdo donde te voy a mostrar mi billetera, podrás tomar los fondos de lo que yo diga. Perfecto. Y entonces evitamos todo el tema de terceros. Acuérdense que Bitcoin nació para ser una red descentralizada de persona a persona, ¿sí? No de persona a institución, a banco, a personas que te dicen si se aprueba, si no se aprueba. Es dinero de la gente, ¿sí? Entonces, tomando esto en cuenta, yo la verdad sí creo que más allá de poner a Bitcoin como estatus, tenerlo en lo más alto, hay que empezar a adoptar la tecnología. Algo como lo que pasó con China. China dice, a mí Bitcoin no, yo Bitcoin nada de eso, pero sí voy a agarrar su tecnología. Y crean el yuan digital, basado en blockchain. Una blockchain que esta sí no sería descentralizada, sería una blockchain
más privada, donde ellos tienen el control, pero apalancándose de lo bueno de Bitcoin, ¿sí? Entonces, aquí no estamos para convencer de si es volátil, si no es volátil, si es bueno, si es malo, si se lava, si no se lava. Aquí para lo que estamos es para poder dar un cambio en cuanto a una sociedad económica, ¿sí? A partir de nuevas tecnologías como lo es la blockchain. Y lo que le estaba diciendo ahorita, antes de que se me vaya la idea, es esto de que estos chavos, que son la nueva generación, los que dentro de 20, 30 años estarán aquí sentados, ¿sí? Es gente que ahorita tú le preguntas por bancos, por estos temas tradicionales de hoy, y no les interesan. A mí se me hace increíble que todavía, y ojo, yo soy de la clara idea que el futuro no va a ser 100% cripto, pero tampoco va a ser 100% fiat. O sea, va a haber un punto en el que ambos mundos tienen que trabajar en conjunto, ¿sí? Tiene que haber ahí una relación, porque no, o sea, no puede ser todo 100% digital, pero tampoco te puedes quedar 100% físico, ¿sí? Porque lamentablemente seguimos pensando que si no es tangible, no existe. Y hasta que esa cultura no se cambie y se tiene que hacer desde ahora con las siguientes generaciones, realmente no va a haber ese cambio. Y ellos ahorita están entendiendo de NFTs, de tokenización, de la importancia de mantener tu información en una blockchain, de crear tus billeteras, de hacer préstamos colaterales sin necesidad de tener historial crediticio, de si estás o no en buró de crédito, simplemente dejando una garantía, en cripto pequeña, y empezar a experimentar, que le digo, lo más probable es que empiecen con la especulación, pero mientras más se meten a los proyectos, van a entender que es un mundo tan vasto, tan enorme, y que sobre todo hay muchas oportunidades ahí dentro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, y le cedo la palabra aquí a mi colega. They're going to vote right now. Good afternoon. I'm honored to be here. Sí, buenas tardes. Qué honor estar con todos ustedes. My name is Tony Garcia, Soy Tony García. and I believe I can add, value here by giving you a little story of how I got into crypto, because the way my approach into crypto was probably similar to most people. At first, I was totally against it because I did not understand it. My background, I worked in Wall Street, and working in Wall Street, it's all about the logical side, right? And ever since, I'm sorry. Quisiera contarles su creen en esto de las criptomonedas y todo esto. Yo personalmente así empecé, trabajaba en Wall Street y les voy a contar cómo fue mi transición. And, in 2012, a good friend of mine asked me to invest in Bitcoin. And I looked at the thesis behind Bitcoin and I was puzzled. That how can this go up and how can this be in an investment? And fast forward to now, had I invested in 2012, I would have been like he would have been, like he is now, he would have been, he's a multi-millionaire. Sí, les quiero decir que en el 2012 un amigo me dijo, ¿por qué no haces alguna inversión en Bitcoin? Y yo empecé a analizar la tesis atrás de todo este concepto de Bitcoin y me sentí bastante asombrado. Yo dije, ¿cómo puede ser este tipo de inversión? Sube, baja y cómo se controla todo esto. Pero sí les puedo decir que ahora viendo todo esto en retrospectiva, si yo hubiera seguido el consejo de mi amigo y hubiera invertido en el 2012, hubiera sido un multimillonario como mi amigo lo es ahora. Back then, I realized that the challenge that I was having was trying to understand the technology of blockchain, right? I read books about blockchain, and I realized that it's too technical. And the important thing is not understanding the technology, I think, because there's a lot more smarter people out there who understands the technology, but to understand the benefit of blockchain. Sí, me di cuenta entonces que
Realmente yo necesitaría un tiempo para entender qué era esto del blockchain. Y sin embargo, lo importante no es entender tanto la tecnología de este sistema. Hay cosas muy técnicas, como ustedes saben, muchos tecnicismos, pero lo importante es entender la tecnología que te permite usar el blockchain. So, to simplify it, which worked for me, was blockchain is a technology that makes cryptocurrency work. And basically, Sí, entonces para simplificar el asunto, me di cuenta que blockchain es una tecnología que permite que la criptomoneda funcione. so it's a digital ledger that records transactions. Es un tipo de libro mayor, por así llamarlo, un ledger digital que coordina transacciones, criptotransacciones. And in order to, in order to maintain its integrity, there are thousands of nodes or computers that would validate that transaction. Sí, entonces para conservar su integridad hay miles de nodos o computadoras para garantizar esa integridad. So, in that note, it would be impossible for somebody to corrupt a transaction or enter a false transaction without all the other nodes validating it. Entonces, bajo este concepto sería imposible que se pudieran entrar estas transacciones corruptas sin que los nodos o las otras máquinas que están entrando en acción no lo notasen. So, in that sense, blockchain offers security, scalability, and speed. Entonces, blockchain ofrece seguridad, escalabilidad y rapidez. So, one of the concerns that most government have with cryptocurrency is, it could be used for money laundering. Si una de las preocupaciones que tienen los gobiernos sobre el uso de la criptomoneda es que se puede utilizar para el lavado de dinero. Studies have shown that there are more transactions regarding money laundering using regular fiat currency, irregular paper money. Sí, los estudios han demostrado que hay más transacciones en relación con el lavado de dinero utilizando la moneda, el dinero tal como lo hemos conocido. Whereas a digital currency, whether it be Bitcoin, Ethereum, or any other currency out there, Sí, mientras que una tipo de moneda digital como esta de la que estamos hablando, sea Ethereum o Bitcoin, en estos casos, en estas transacciones, each transaction in that blockchain is recorded forever. cada transacción en ese blockchain, en esa cadena de bloque, queda registrada para siempre. So if I buy a cryptocurrency, Si compro una criptomoneda, there's a record of when I took it in, a record of who I bought it from, and who that person bought it from, all the way to the beginning. todo un registro que va hasta el inicio del movimiento de esta criptomoneda, cómo yo la compré, de quién la compré, de quién esa persona también la compró. Entonces es un ciclo que llega hasta el inicio del movimiento de esta criptomoneda. So it would be foolish for most people, although a lot of people have tried, to use cryptocurrency as a form of money laundering. Entonces sería muy tonto, aunque varias personas lo han intentado, utilizar la criptomoneda como una forma, una manera de llevar a cabo lavado de dinero. Because it would trace it to the source of that money. Porque la rastrearía, la trazabilidad es hasta el origen de ese dinero. And another common problem for most governments is counterfeiting. Y también la falsificación es otro problema que tienen los gobiernos. In most, like the US, trillions and billions of dollars are captured every year from counterfeiters. Si en Estados Unidos estos falsificadores ponen en el sistema financiero
trillones de dólares. With cryptocurrency, that is practically impossible because, again, with the way the network is set up, it has a record of who owns it. Sí, esto sería prácticamente imposible con la criptomoneda, repito, se debe a la manera en que hay trazabilidad, en que queda registrado este sistema del movimiento de las criptomonedas. So, as an example, a month ago, there were two people in New York City, 30 years old. They hacked into an exchange. Sí, por ejemplo, hace un mes, dos personas en la ciudad de Nueva York, de 30 años más o menos, hicieron hackeo en una bolsa de valores. They stole $3 billion in Bitcoin. Y 3 billion, did you say? 3,000 millones de dólares en criptomonedas fue lo que se robaron. So, using the blockchain and its records, the FBI was able to trace the two culprits who stole the $3 billion, and they were able to recover it. Sí, entonces utilizando el sistema de blockchain, la FBI pudo hacer el rastreo, encontrar a estos delincuentes que se habían quedado con los 3,000 millones y pudieron recuperar este dinero. So if they had paper money, that would have been practically impossible to recover. Eso hubiera sido prácticamente imposible de recuperar si el dinero hubiera estado en papel, en billetes. Another thing that I discovered along my journey is blockchain and cryptocurrency is not just Bitcoin. Y otra cosa que descubrí en esta travesía que he tenido es que el blockchain y la criptomoneda no solo es Bitcoin. Bitcoin is just the most popular currency out there. Bitcoin es la más popular, eso es lo que pasa. However, I learned that there are also other currencies, I call it tokens, that has a use case to it, that empowers finance and Sí, tenemos otros que yo llamo los tokens, son otras monedas que tienen realmente un uso muy valioso, puesto que pueden fortalecer todo el sistema financiero, quiero decir. So, based on some of these projects, I realized that we are just in the beginning of this, technology phase. This is like internet. We are sitting in, as if the internet just started in 1990. Si estamos en una etapa en relación con los bitcoins y las monedas criptomonedas, en que imagínense ustedes que estuviéramos en la década de los 90 cuando apenas estaba introduciéndose internet. Así es como yo lo veo, así es como veo esta tecnología. So in 1990, I missed the internet bubble, the internet wave, right? En el 90 yo me perdí de la ola del internet. Yeah. Back in the 1990s, I don't know if you guys remember, people say that, you could just send email on the internet. I said to myself, how is that? I just mail a letter, put the stamp on it, and it gets there. Sí, y las personas decían, fíjate que puedes mandar un correo electrónico por internet. Les decía, ¿cómo es posible eso? Yo lo que hago, voy al correo, le pongo ahí el timbre, la estampilla a mi sobre y mando mi carta por el correo. And now everybody's using the internet. Y ahora todos usamos internet. We're all dependent on emails. I'm dependent on emails. Todos dependemos de los correos electrónicos, al menos yo dependo de ellos. And now we have smartphones. So we're always on the internet, right? Siempre estamos ya en internet, dependemos de los teléfonos inteligentes. Todos tenemos esta situación. So the next wave now is Web3, which decentralizes the internet. Sí, la siguiente ola es Web3, que descentraliza internet. So, knowing what the purpose of this movement is, I was convinced enough that this is the wave of the future. Entonces, conociendo el propósito de este movimiento, estuve totalmente convencido, quiero decir, de que esto es
lo que representa nuestro futuro. So to a point that I shifted my investment strategy from real estate into cryptocurrency. I now manage a crypto fund, using all the things that the funding I got from my sale of my real estate holding. Entonces yo tenía bienes raíces, a eso me dedicaba, hice un viraje bastante considerable, cambié a la criptomoneda todos los fondos que obtuve de la venta de mis bienes raíces, entonces los coloqué ahora en criptomoneda. The thing that I like the most about cryptocurrency is the ability to help people who are who's not in the current financial system. What I mean by that is there's a good majority of the population, whether it be here in Mexico, in the US, or where I came from, the Philippines, where a lot of the population don't even have a bank account. Sí. They're outside the financial world. Sí, me gusta mucho el hecho de que puedo ayudar a tantas personas que no están bancarizadas, personas en México, en Estados Unidos. Yo personalmente soy oriundo de las Filipinas, personas que no están para nada en el sistema financiero. Eso es lo que a mí me gusta mucho, poder utilizar la criptomoneda para ir incluyendo a estos grandes segmentos de la población. So there are projects out there that empowers this. Right now, if you're using cryptocurrency, you can send money from, let's say, the US to here in a second, instantly. Whereas before, most people would use a third party, such as Western Union, to send money here. And, that's the inefficiency of it all. Sí, hay mucha ineficiencia en el sistema a la antigüita, por así llamarlo, porque este proyecto que les estamos planteando realmente nos permite empoderar a todo mundo. Con la criptomoneda uno puede enviar dinero de Estados Unidos a México, por ejemplo, en solo un segundo. Este es el uso importante. Antes teníamos que usar compañías como Western Union, ahora es diferente. So as we bring everybody into the global finance world, it can only help the economy grow. You're not just stuck in this one region, whereas you also have the ability to interact with everybody around the world. Ahora podemos interactuar con todo mundo realmente. No estamos atorados solamente en una región, en una parte del mundo, porque estamos incluyendo a todos. Se trata de incluir a todos en este mundo financiero. ¿Y por qué? Porque se trata de esto, porque al hacerlo la economía crece, como sabemos. And it also, put everybody in a level playing field. Most banks now, if I may use that example, interest rates we get from banks, 1%? If we're lucky, 0.5%. However, there are projects out there in the crypto world where an investor can get 5%, 20%, 60%. Sí. ¿Qué es lo que los bancos nos dan hoy por hoy? 0.5%, un 1% de nuestros, en la tasa de interés de nuestros ahorros, pero la criptomoneda nos permite tener un campo nivelado, un campo de juego bastante nivelado, parejo para todos. Los inversionistas incluso pueden tener con sus proyectos hasta 5, 20 e incluso 60% como tasa de interés con la criptomoneda. And this is what drives me, and this is why I'm trying to spread the word about this opportunity, because since we are in the beginning phase, the risk is a lot less than if we are to jump in when it gets later on the years. Most of the people I know, regular people, they got into crypto last year, and
This is the only, again, I've worked in the investments world for 12 years. I've known people who invested with me, made 5%, 10%, 15% return. They're happy with 15% return, right? With crypto, this is the only avenue where a regular person who works at a McDonald's, right, works at a McDonald's, 6, 7 months later is worth $1 million. This is the opportunity that we can provide a majority of the people once we educate them about the possibilities. The key thing to adoption is education. I think it's going to take a lot of effort, but once we get there, this would be, the adoption rate would be much better. A mí me parece muy importante que podamos nosotros ofrecer este tipo de oportunidad porque tenemos que darnos cuenta que esto es algo que debemos impulsar. Se trata entonces de empezar en esta etapa inicial. Hay menos riesgos que los riesgos que pueden existir después. Casi todas las personas que conozco, estoy hablando de personas comunes y corrientes, empezaron ya el año pasado con la criptomoneda. Y realmente yo había trabajado, como ya les dije, en el mundo de la inversión de bien raíz 12 años. Pero, ¿qué es el retorno que nos da la criptomoneda en este momento? 5, 10, 15%. Y yo les puedo asegurar que incluso una persona, por ejemplo, que está empleada en un McDonald's, después de 6 o 7 meses, pues ya puede tener un valor de $1 millón. Eso es una gran oportunidad. Esto es la oportunidad que hace muchas cosas posibles. Sin embargo, la clave de todo esto es la educación. Por eso tenemos que hacer este esfuerzo para tener un mayor índice de adopción de la criptomoneda. So one of the ways we're trying to introduce crypto to the population is through NFTs and also through crypto gaming. Crypto gaming is a good opportunity. There are various ways for crypto gaming to be adopted. And one of the ways that we're introducing crypto gaming is a play-to-earn model, meaning every time you play that game, you have the opportunity to earn money or cryptocurrency. There is a well-known crypto game out there. It's called Axie Infinity. I don't know if you guys have heard of that. In some countries, people are generating more money playing that game instead of working a regular job. And that is, they're able to feed their families, pay rent, just with playing that game. Sí, hay una manera que me parece muy interesante, uno les llamamos NFTs y otro crypto gaming, los juegos cripto. Esa es una muy buena oportunidad utilizar estos métodos. Hay diferentes maneras. Por ejemplo, si ustedes usan este crypto gaming, pueden estar utilizando un excelente modelo para ganar dinero. Pueden ustedes jugar con la criptomoneda. Tenemos uno que se llama Axie Infinity, no sé si ustedes ya lo conocen, pero en diferentes países las personas están usando el Axie Infinity también para estar jugando y jugando pues ganan más dinero para alimentar a sus familias, para cubrir todos sus gastos. Ganan, como ya les dije, más dinero que si tuvieran un trabajo regular. Now, another form of crypto out there is called NFT. A lot of people probably have heard of that. It's been in the news quite a lot. NFT is non-fungible token. To simplify this, it's just digital art, whether it be an image, a JPEG image, a painting, or music. And there have been instances or reports where
kids, talented kids doing art, selling it as an NFT, and able to make money for their family. There's an article I read last month, brother and sister from India. They were able to sell NFTs on the web, and they generated $750,000 selling NFTs for 2 months. Sí, les puedo contar la historia, por ejemplo, de dos, un hermano y una hermana de la India, que vendieron utilizando esta forma NFT, que son tokens no fungible, eso es lo que significa el acrónimo, a través de arte digital, pinturas, música también. Pues estos chicos, estos dos hermanos, crearon arte y lo vendieron como NFT en la red. Ganaron ellos unos $750,000 con esta venta. Chicos, hermano y hermana de la India. So, to sum it all up, the thing that motivates me as being a part of this movement, if I can call it that, is it gives everybody the opportunity to succeed. It leaves it up to that individual to make it happen, not relying on outside forces to tell you whether yes or no, but this is, the leveling point. Si tenemos este punto del campo parejo para todo mundo, y creo que una de las cosas que a mí más me entusiasman, una de las cosas que más me motivan estar utilizando la criptomoneda es de que en este movimiento, si se le puede llamar movimiento, es un lugar donde todo el mundo tiene una oportunidad igual para tener éxito. Entonces, eso es de lo que se trata. Puede uno tener éxito a nivel individual sin la participación o la intervención o injerencia de fuerzas externas. Well, that's it. Thank you so much for allowing me to speak and share my experience with you guys. Muchas gracias por permitirme hablar y compartir mi experiencia con ustedes. Gracias. No, estamos en votaciones, pero voy a hacer, antes de que lleguen los senadores, las senadoras, una recapitulación. Sí puedo decir que esta es una batalla ganada por los nerds. Es una batalla ganada por los nerds. Porque al menos en mi generación, creo que quienes crecimos con un gran interés en la tecnología, estamos viendo los resultados de eso que en algún momento aprendimos por cuenta propia o algunos aprendiendo con este Internet, ¿no?, que se fue desarrollando a lo largo de las décadas. Pasar, decía Antonio, es como volver a esos 90s e instalarse en descubrir un nuevo Internet, que no solamente es para intercambiar fotos por en WhatsApp, ni colgar memes en Facebook, ni Instagram, es la tecnología ¿para qué? Y la tecnología cuando contribuye a darle un nuevo valor a todos nuestros instrumentos financieros, un nuevo valor a una mirada descentralizada de las decisiones públicas de nuestra moneda, o nuestras monedas en los países, de cómo utilizar esta tecnología para la transparencia y la rendición de cuentas. Y aquí hago un paréntesis, pero en nuestros países con tanta desigualdad no nos gusta hablar de esto tampoco, ni siquiera en los mecanismos tradicionales, menos en los tecnológicos. ¿Y cómo es que podemos hacer, también mencionaba Cesarovsky, cómo podemos hacer una transición entre lo tradicional y el futuro que viene, de tal manera que podamos hacer estas combinaciones sin que nadie tenga miedo y salga huyendo, sin que esto sea un tabú y que podamos romper mitos? De los grandes mitos, ya los puso sobre la mesa José, que tiene que ver con el lavado de dinero, el narcotráfico y un montón de otros usos que también se le pueden dar a la tecnología. A mí lo que me queda claro es que, por ejemplo, aquí todos y todas
nos hemos subido a un avión o a un automóvil, que es un invento tecnológico. A mí nadie me garantiza que quien conduce un automóvil o quien va al lado sentado en el mismo avión, está utilizando la misma tecnología, pues resulte ser un lavadora de dinero. No hay garantías, porque la tecnología es un vehículo al final de cuentas y lo tenemos que usar. Ahora, la gran pregunta es para nuestros países, países como México, como El Salvador, como la América Latina. ¿Cómo cerramos brechas de desigualdad a partir de poner sobre la mesa estas nuevas discusiones? Otro de los grandes mitos, por ejemplo, es el Internet. Yo cada vez que hablo de esto, la gente dice, pero en México la gran mayoría de la gente no tiene acceso a Internet, ni siquiera agua, entonces ¿cómo podemos hablar de Internet? Pero también esa discusión tiene que avanzar. Es que hoy incluso el Internet debe ser considerado no solamente como un derecho humano, sino como un servicio público básico. Agua, luz, drenaje, basura, recolección de basura, Internet. E Internet de alta velocidad. Porque, insisto, no solamente esto es para instalarnos en México como usuario de tecnologías o usuarios de tecnologías, sino producir y crear alternativas. Ahora bien, uno de nuestros grandes enfoques ha sido cómo le damos a este debate una forma desde el Senado. Y cómo comenzamos a abordarlo a partir de tanta información, porque lo que hoy, por una parte parece que carecemos de información y hay mucha ignorancia, pero por otra también hay un exceso de información. Entonces, ¿cómo le hacemos para conseguir esos acuerdos? Para mí ha sido muy importante la participación de cada uno de ustedes, profunda, con algunos cuestionamientos muy incisivos sobre el Estado, sobre nuestra manera de hacer las transacciones financieras, sobre nuestra forma de concebir el dinero, sobre el uso que le damos y sobre todo sobre el papel de la tecnología en todo esto. Que es un poco esta batalla ganada de los nerds va a deparar en que hoy uno de ellos, presidente de El Salvador, ponga sobre la discusión hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. Va a deparar en que otros hagan empresas que tienen que ver con arte, música, para hacerlos tokenizables. Va a deparar en que otros comiencen a crear una criptoeconomía y esto pues obviamente tenemos que hablar. Y ahora sí, ya que veo manos levantadas, abrimos un espacio para las preguntas a nuestros ponentes. ¿Por allá? Gracias, senadora. Perdón, quería dar una pregunta y sería la respuesta, hacer un comentario, si me lo permite, Tache Mesa. Aprovecho que esté el senador Álvarez y Casa y la senadora y ex candidata presidencial, lástima que se fue la senadora Mercado. Mi pregunta es, porque es difícil encontrar un panel así con tantos expertos en este tema, ¿las criptomonedas tienen que pagar impuestos? Que pagar impuestos. Nuestro ombudsman, el SAT no ha querido ahondar en el tema. Perdón, mi querido José. El SAT no ha querido ahondar en el tema. La ombudsman fiscal, la Prodecon, sí ya hizo su primer approach y dijo que sí tienen que pagar porque es una enajenación. Vivimos en un país donde no hay una regulación fiscal exacta, precisa, y hago el comentario de los senadores presentes pues, porque su trabajo meramente es legislar. Aprovechando que tienen a estos grandes expertos, podrían tal vez auxiliarse de ellos para generar, entiendo que tal vez las comisiones donde ustedes pertenecen, donde ustedes trabajan, no es la de Hacienda y Crédito Público, pero podrían tratar de precisar la regulación fiscal con respecto a criptomonedas. ¿A qué me refiero? Perdón, ya les paso el uso de la palabra. La ombudsman fiscal dijo, sí tienen que timbrar CFDIs, ¿no? Si se hace una compraventa de criptomonedas, sí tienen que timbrar CFDIs, pero no hay un régimen fiscal exacto, preciso, para las personas que comercializan criptomoneda día a día, ¿no? No lo hay. Entonces, sí tienes que timbrar un CFDI si lo vendes,
pero como no hay un régimen fiscal tampoco muy preciso, entonces quedas como en un limbo legal. Y desde el punto de vista de un fiscalista, Gerardo Farías, que está aquí al lado, no me dejará mentir, ¿dónde se genera la riqueza? O sea, entiendo, no soy experto como ustedes claramente, pero entiendo la trazabilidad del blockchain, ¿no? Entonces, te puedes llegar tal vez de una criptomoneda que venga de otro lugar, de otro país. Si estoy diciendo alguna borrada, por favor, evidentemente corríjanme, pero lo que el SAT quiere es recibir una contribución de esto. Entonces, la Ombudsman Fiscal y la PRODECON lo dijo claro, para pagar impuestos tienes que ser residente fiscal en México o un residente fiscal en el extranjero con un establecimiento permanente en el país. Pero ¿cómo sé yo, cuando compro esta criptomoneda, dónde se generó la riqueza? ¿En qué parte del mundo? Si se generó la riqueza en Ucrania y yo lo compro aquí, si se generó la riqueza en Rusia, yo lo compro aquí, o si se generó la riqueza porque le compré la criptomoneda a mi amigo en Guanajuato. Entonces, ustedes abordan un tema, ¿no? Dicen, estamos tildados o estamos targeteados de que la criptomoneda, perdón, el uso y la venta de tokens vía blockchain puede ser usado como lavado de dinero. No concuerdo, más bien estoy del lado de ustedes, no debería de ser catalogado como tal, pero me enfoco un poco en tu comentario, Cesarovsky, y que quede claro que yo soy iniciativa privada, soy socio de una firma, entonces no soy parte del gobierno, no soy parte de la autoridad hacendaria. Pero si yo fuera la autoridad hacendaria y escucho a una persona decir, yo desde los 16 años puedo tener ya un wallet tal, con 5 millones de pesos equivalente en blockchain, equivalente en criptomoneda, sin tener la necesidad de tener un RFC, por ejemplo. No tributo en mi país porque no soy mayor de edad, ¿no? Entonces, el SAT te voltea a ver y dice, ¿cómo es que tienes 5 millones de pesos? O sea, no, pues los compré, los tengo almacenados en un wallet. ¿Me has pagado algo al respecto? O sea, ¿has tributado de esos 5 millones? ¿Le has dado algo al Estado? No, pues no. ¿Por qué no? Porque soy menor de edad. O sea, ahí entras en el dilema de, ¿es lavado de dinero o no? Seguramente no. Hay una forma, con la trazabilidad del blockchain puedes decir, pues este dinero llegó de tal forma, ¿no? A ver, SAT, siéntate, te voy a trazar desde dónde llega el recurso a mi wallet. Pero también lo veo desde el punto de la autoridad hacendaria, ¿no? De la autoridad fiscal. Dice, ¿cómo están todas estas personas? Más los números que ustedes acaban de exhibir, que hay un número infinito, bueno, un número increíble de no voy a decir cuentavientes, pero de blockchain-avientes o de criptoavientes, que supera lo de muchos bancos. Entonces, es entendible que el SAT voltee y diga, oye, ¿dónde está todo este dinero? O sea, ¿dónde está la derrama económica de todas estas personas que tienen wallets de criptomoneda? Entiendo que se ponga como fiera, o sea, es entendible que diga, pues, no sé qué delito están cometiendo, entonces díganles que es lavado de dinero, ¿no? O sea, no sé bien qué es y no sé bien cómo lo están evitando, pero es lavado de dinero. Entonces, si yo fuera legislador, perdón, evidentemente, señores legisladores, nunca me voy a poner en su lugar para nada, ni mi intención es decirles qué hacer, ni mucho menos, perdónenme, no va por ahí. Pero si yo fuera usted, senadora Kempis, claramente su idea es que le dejemos de perder el miedo, perdón, que le perdamos el miedo y nos involucremos en este mundo. O sea, entiendo que lo que usted está haciendo es excelente, es jalar a la chaviza, si me lo permite, y a los no chaviza, a que le entren a este mundo. Pero usted le pregunta, mi socio Emiliano, a mí, por ejemplo, nos preguntan, ¿quieres entrarle a este rollo? Pues tal vez el dinero, perdóname Juan, ya sé que hablé mucho y la pregunta va para ti, pero sí le quiero entrar, pero no hay una legislación fiscal precisa que me permita no meterme en problemas, ¿no? O sea, hoy le entro a la compra de Dogecoin, ¿no? O Shiba Coin. Perdón, si digo burradas, perdóname, ¿no? Le entro a la compra de esto. No le sé bien, ¿no? No le sé bien como tú, claramente. No soy una persona docta en el tema de las criptomonedas. Entro, lo compro mal y luego el SAT viene y me fiscaliza, me voy a meter en un problemón. Entonces, a mí, más que entrar por el desconocimiento, yo me restringiría de entrar por el miedo a que me pase algo con el terrorismo fiscal que vivimos en nuestro país. Entonces, más bien, si yo tuviera que optar por una herramienta para jalar a los ciudadanos, jalar a los gobernados y que le metan al blockchain, pues más bien sería dar una regulación fiscal precisa. Ahora sí, perdóname, mi querido José, las criptomonedas deben de contribuir y si sí, ¿dónde se genera la riqueza?
Si me preguntas a mí si deberían, yo diría que no. ¿No? Ok. En algún momento, o sea, mi Sí, sí, opinión sí. personal, ¿no? Y en algún momento así también fueron las acciones en México. Antes no había ganancias de capital, y eso es algo que tiene aproximadamente 10 años. Anteriormente tú comprabas acciones y simplemente comprabas, vendías, y cuando tenías un ingreso era cuando se declaraba. No tenías que estar ahí llevando cuál es el precio de origen o cuál es el precio que le diste de entrada para posteriormente ver si tuviste una ganancia o una pérdida y reportar tus ganancias de capital. Ahora, como mencionas, ahí por lo menos ya hay una certeza de que antes no se tenía que pagar ningún impuesto, ahora sí hay que pagarlo y se tiene que calcular, incluso las mismas casas de vueltas te hacen la retención. Si tú quieres tratar también, y aquí es la parte complicada, a una criptomoneda y a Bitcoin simplemente como un activo o como un bien de inversión como lo estás haciendo, también estás matando y complicando algunos casos de uso. Como mencionas, desafortunadamente el SAT, Hacienda y en general todos los cuerpos alrededor no se han ocupado de estos temas, siendo que pues ya tiene más de una década, y simplemente lo que hicieron fue aproximadamente hace 8 años clasificarlo y ponerle las mismas restricciones que tiene el efectivo para operaciones sensibles como lo son la compra de bienes raíces, autos, arte, oro, y le pusieron las mismas restricciones que al efectivo. Ahí simplemente para que restringir que tú puedas comprar y hacer el mismo uso, que en teoría sí lo puedes, tú puedes comprar con un Bitcoin, pues podrías comprar un bien raíz, sin embargo lo haces, ya entras en los supuestos de lavado de dinero, aunque no estés lavando dinero, que eso es la parte mala, ¿no? Aunque no estés haciendo un delito, simplemente por no hacer hasta este límite, tú automáticamente ya eres sospechoso de ser un delincuente, y no cualquier delito, son delitos que desafortunadamente son automáticamente de cárcel. Entonces no es algo con lo que puedas salirte con una multa. Por ahí lo veo, como tú dices, una parte de terrorismo, pero por otro lado, muchos países se han aventurado a intentar grabarlo, porque como tú dices, pues sí, a ver, el crecimiento que ha tenido en esos últimos 10 años ha sido de más de 1000 veces. Por ejemplo, Bitcoin, que pues sí es muy grande, y dices, pues bueno, yo quiero un pedazo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú lo empiezas a grabar y a regular como si fuera un ingreso, si es un ingreso nuevo, definitivamente, eso sí está en la ley, así sean corcholatas o en especie, tú tienes que declararlo y tienes que pagarlo. Así sea Bitcoin, etcétera, tú lo tienes que declarar y lo tienes que pagar, si no automáticamente pues sí estás evadiendo impuestos. Así sean Bitcoin, así sean tapitas, así sean lo que sea, tú le das una evaluación y simplemente posteriormente tú le pones impuestos. Ahora, si tú quieres grabar todas las transacciones de Bitcoin como si fueran un ingreso, no todos son un ingreso. Es como si yo te doy un billete a ti, si yo te estoy pagando, tienes un ingreso, sí, pero si simplemente estoy moviendo dinero de la bolsa 1 a la bolsa 2, pues no es un ingreso. Entonces, todos deberían de estar grabados, eso por una parte. Del otro lado, Bitcoin no solo se usa como un bien especulativo para voy a comprar, me lo voy a quedar un año, voy a vender y a ver si gano o si pierdo. Que bueno, ahí también, nuevamente, ¿no? Y si ganas, tienes la ganancia de capital. Y si pierdes, bueno, no lo puedes hacer deducible, que también es uno de los grandes problemas que tiene este país con las ganancias, ¿no? Cuando ganas 10%, pues ven mi impuesto. Si pierdes 50, oye, no lo puedo compensar y deducir, no para nada, solo si ganas, ¿no? Venga para acá tu dinero y siempre pierdes. Bueno, el otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando tú quieres regular y quieres realmente hacer pagos y quieres hacer micropagos, que es problemas que tuvieron, por ejemplo, en Nueva York y en Estados Unidos? Bueno, que todas las transacciones de Bitcoin sean grabadas como si fueran un ingreso, como si fueran un pago. Ok, ¿y cómo lo vas a grabar? Bueno, todas ellas van a tener dos impuestos, una como ingreso y otro como ganancia de capital. Bueno, cada vez que yo pague un cafecito voy a tener que decirle a mi contador que haga un cálculo de en cuánto es el precio promedio en el cual compré y tengo todos mis activos para posteriormente ver en cuánto salió, en cuánto se liquidó, y por cada cafecito que compre, aparte del impuesto que yo ya pagué, el impuesto del valor agregado, voy a tener que pagar y calcular y pedirle a mi contador que haga también un cálculo para ver si hubo una ganancia o pérdida de capital, para aparte sobre eso pagar un capital. ¿Sabes qué va a hacer? Matas el caso de uso por completo, porque lo que estás haciendo es demasiada burocracia para hacerlo. Y pues, ¿qué es lo que sucede del otro lado? 1, inhibes esa actuación. 2, los llevas a todos a la ilegalidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando pones todas esas leyes, lo que van a hacer es simplemente no reportar, intentar esconder esos ingresos, que es lo que no deberías de estar haciendo. O sea, desde mi punto de vista debería de haber hasta un cierto límite, y yo veo que ahí es donde ha medio funcionando la parte tributaria, ¿no? Hasta, por ejemplo, hasta $500, cualquier transacción que hagas por debajo de eso, pues bueno, no hay ningún impuesto. Cualquier transacción que hagas por arriba de $500, bueno, en ese supuesto sí habría un impuesto y tienes que pagarlo y tienes que calcular ahí sí probablemente tu ganancia de capital, tu ISR o tu IVA, etcétera. Por eso, desde mi punto de vista, ¿qué sería lo mejor para la regulación?
que si no hubiera un impuesto, al menos que fuera un ingreso nuevo, eso sí no hay manera de darle vuelta. Si tú vendiste algo y recibiste Bitcoin, claro que debes de pagar un impuesto, pero desde mi punto de vista no debería de haber estos impuestos, pero de parte de la legislación, la ley y etcétera, más bien lo que tú deberías de tener, y esto también es un punto de vista personal y ya si lo quieren regular, tener carteras que sí estén identificadas como lo son en los sitios de intercambio donde pasas un proceso de conoce a tu cliente y donde tienes toda tu documentación, donde tú ya tienes como un whitelist de estas carteras y ahí sí, abiertamente, a ver, compadre, como tú dices, a ver, sus ingresos no son de lavado de dinero, es simplemente porque llegó temprano, hizo esa inversión especulativa y tuvo, digamos, suerte o tuvo un buen momento. Ok, bueno, ya lo tienes ahí. Del otro lado, ¿qué es lo que quieres hacer con ese dinero? ¿Cómo lo vas a sacar? En algún momento también va a tocar una cuenta bancaria y ahí también puedes entrar a una doble tributación, porque entonces ya tienes esa dado de alta y ya lo tienes en un whitelist. Ok, quítale las restricciones, ya estás completamente identificado y sabes cuáles son los orígenes de los fondos y no es un origen de recursos de procedencia ilícita. Bueno, quítalo de en medio eso y deja que esa persona pague ilimitadamente lo que quiera en criptomonedas. Ya sabes que esa persona, su dinero, digamos que está limpio. Ya dejas hacer y dejas que operen de cualquier manera. Del otro lado, pues también quitas, si no es así, bueno, ¿por qué no es así? En vez de una amenaza y una cárcel, les mandas así como te mandan de que, oye, nos debes tanto impuestos, oye, ¿por qué estas transacciones no están registradas para tu nombre? Más bien deberían de estar registradas y deberían de estar siendo reportadas. Debe de haber un reporte, porque si no, si estás cayendo en un supuesto de evasión fiscal. Ahora, por parte de la doble tributación, ahí también lo puedes hacer, porque si yo recibo el ingreso y automáticamente ya me retuvieron el impuesto o requieren que las empresas o los sitios de intercambio me retengan porque ya hay un impuesto ahí y luego posteriormente ese INO lo va a transferir a mi cuenta bancaria y ahí también van a cobrar un ISR, pues ¿para qué voy a usar ese tipo de activos si me van a estar cobrando 50% de un impuesto por simplemente pagar unos chicles? Lo que acabas de decir ahorita es una ley. Ya dijiste una regulación tú, apóyate de la legisladora y háganla. Bueno, de hecho, me gusta que tengan preguntas tan complejas porque este tema, precisamente como es muy profundo, toca diferentes disciplinas. En este caso, seguramente todas las iniciativas que podamos gestar va a tocar diferentes comisiones. Sí hace que veamos el problema, en el que por una parte vemos una alternativa, pero también vemos al Estado mexicano, hablemos de este país, frente a una problemática muy compleja, sobre todo para quienes regulamos. Por eso yo comenzaba diciéndoles que incluso para mí como senadora esto es asincrónico. Esto es, vaya, se los pongo en palabras llanas, yo no debería estar aquí abriendo este debate. ¿Sí me explico? Yo debería estar del otro lado diciendo, no, pues el Estado tiene que, todos tenemos que pagar impuestos y veamos la manera en cómo centralizar cada vez más las decisiones en nuestro Banco Central en fin. Pero sí lo digo, si nosotros no somos capaces de hacer ese tipo de preguntas, nos estamos rezagando en una conversación que es global y en una conversación que necesita el país. Sí me gustaría que si alguien tiene dudas todavía más técnicas, más finas, de hecho para quienes nos están viendo en transmisión a internet, en live, ahí van a tener sus arrobas, sus contactos, si quieren directamente escribirles y tener comunicación para preguntas sobre todo muy técnicas. Pero sí me gustaría, si alguien más tiene una pregunta, Rodrigo Zaval, Bitcoiner además. Muchas gracias. Yo quiero hablar sobre las aplicaciones de la tecnología. Como que siento que mucha gente se va más por el lado económico, pero yo quisiera preguntarle al panel qué aplicaciones podrían ver en temas, por ejemplo, de registro público de elecciones y qué beneficios podría traer. No te digo, no, pero el día de hoy, así como se hacen las votaciones de ejercicios de derechos en acciones cuando tú eres accionista o parte de ellos, que puede ser desde una parte electrónica a una parte de papel y posteriormente tú juntas los votos y toman una decisión, ya sea para un dividendo o para una decisión o lo que sea, etcétera. Cada uno de estos tokens, cada uno de estas criptomonedas también, una vez que están en tu cartera, te puede dar el acceso a que tú votes. El día de hoy,
lo que se llaman las DAOs, los Decentralized Autonomous Organization, las organizaciones autónomas descentralizadas, que lo que es como una empresa o organización construido dentro de este blockchain. Tú puedes votar con estos tokens y tomar decisiones sobre presupuestos. Esto ya sucede y sucede desde hace años. Uno de los más grandes, por ejemplo, es MakerDAO, que es como un banco central y funciona mejor que un banco y un banco central, porque como mencionaron aquí, puedes tomar un préstamo un domingo en la madrugada dejando un colateral. Entonces, esas decisiones ya se están tomando y se están votando. Y ahora, actualmente, como mencionan, con todo esto de los NFTs, que lo que es un protocolo nuevo sobre estos mismos rieles, en vez de ser un ERC20, un ERC721, también puedes votar con ellos. Entonces, esta misma imagen, que al parecer solo es una imagen que tú estás grabando en blockchain, no es simplemente eso. Es también un token con el cual, por ejemplo, yo he votado a favor o en contra de proyectos que impactan económicamente a toda la comunidad que estamos dentro de ellos. Con un NFT, con un aparente dibujito, etcétera, tú puedes tener todas esas votaciones y todas estas interacciones para tomar decisiones. De esta misma manera, esto que se está llevando a cabo con una validación, con una cartera, con todo, etcétera, claro que se pueden llevar a cabo para empresas y para que bolsas de valores lo empleen y hagan más eficiente la votación. Yo cuando estaba en bolsas de valores veía votaciones tan ineficientes como que fueron en papel, internacionalmente enviados para que tú los firmaras y posteriormente los regresaras también por correo. O sea, pierdes mucha votación, tiempo, recursos en hacer esto cuando lo puedes hacer electrónicamente y asignarle, por ejemplo, a cada una de las personas dentro de la población un token con una votación. Ahora, ¿cuál es la parte compleja ahí? Pues que alguien vote por ti, ¿no? Que eso es el problema que hay en la votación electrónica, que a alguien tú le des tus accesos y que pueda votar por ti. Aunque para eso pues también se pueden hacer diferentes validaciones para tener tu identidad. Pero de que se puede votar y que se puede dar a cada uno de los participantes un token o algo similar para que se lleve a cabo, y es lo más interesante es que también se lleva en blockchain, es que puedes tener resultados en tiempo real y resultados transparentes. Todo mundo se va dando cuenta cómo va siendo la votación, quién votó, cuántos votaron y cuántos votos son en total y qué porcentaje de todos los participantes votaron o no votaron. Y también lo mismo, como está hecho sobre los mismos rieles y sobre esta misma tecnología, también puedes ver el histórico de votos sobre esas mismas carteras, siendo, si tú quieres, pseudoanónimo como actualmente es a través de una cartera o a través de una dirección, o una cartera personalizada en el cual tú puedas ponerle tu identificador y también le puedas hacer KYC donde sepan que tú realmente eres el dueño de esa cartera. Gracias. ¿Alguno de los senadores quiere hacer una pregunta? Ale, que además ha estado está clavadísima en los temas tecnológicos también. Gracias, Ale, por estar aquí. Felicidades, Indira, por estos foros, porque me parece que uno de los grandes problemas en México, hablando a nivel gobiernos o las cámaras, es que no conocemos a fondo estos temas. Hay muy poca información y estos foros ayudan muchísimo. Ojalá vinieran más senadores, porque no dejas de cuestionarte, híjole, ¿qué va a pasar en México en 20 años? ¿No? Si nos estamos quedando tan retrasados, tan rezagados, Latinoamérica está avanzando y nosotros no. Yo estuve en la administración de Enrique Peña manejando la estrategia digital nacional. Hicimos un piloto con blockchain para temas de compras públicas. Y fue impresionante, de verdad creo que me gusta mucho este término que usan para hablar de blockchain, de la revolución de la confianza, porque más que una revolución tecnológica, sí es una revolución social. Y creo que uno de los graves problemas en países como México es la corrupción. Entonces, yéndonos así a cosas hasta más simples que los NFT, o sea, todo esto es wow, ¿no? Lo que ya se está haciendo a través de blockchain. Pero creo que para que un país como México logre avanzar, sí necesita aplicar blockchain en los procesos públicos. O sea, me parece fundamental. En este piloto que hicimos, integramos, bueno, era todo un tema de datos abiertos y de subir a blockchain todo el proceso de compras. Incluso ahí estaba el anterior aeropuerto, ahí estaban todos los contratos y es impresionante que habiendo ya estas tecnologías que sí revolucionan
sociedades, en México se haya parado ese proyecto y estemos incluso como hace décadas, ¿no? Porque ahora ya no hay tema de apertura de datos. Entonces, creo que lo que nosotros, o sea, mi pregunta muy puntual es, ya se mencionó el tema de impuestos, o sea, esos son los temas que hay que resolver a nivel leyes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que blockchain sea una realidad en México? Yo creo que se debe empezar por el gobierno y ese es un tema de política pública, que sí se había empezado, se frenó, lamentablemente, pero eso sí empezaría a transformar el tema. Y blockchain, bueno, estoy hablando nada más de uno de los procesos, que es uno de los procesos más importantes de corrupción. Y de ahí, educación, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que está vendiendo en millones de dólares arte digital, ¿no? A través de NFTs. O sea, ustedes lo dijeron, son oportunidades que se vienen gigantes para las generaciones que vienen, que ni siquiera estamos preparados para eso. Entonces, mi pregunta muy puntual es, ¿por dónde empezar? Creo que en países como México, pues tenemos que empezar de las cosas más simples y sencillas para poder avanzar en temas que sí terminas sintiéndote muy frustrada al escuchar estas pláticas, como decía Indira, o sea, entre frustrada, ¿qué le depara a México en 20 años? Porque esto es el futuro. Las criptomonedas, las tecnologías completamente colaborativas, transparentes, como blockchain, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Desde donde estamos. De hecho, yo estuve en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Función Pública y Presidencia para ese proyecto y también se hizo en mi evento en el Hackathon. Sí. Y sí tengo que reconocer que ha sido de lo mejor que ha hecho el gobierno en cuanto a blockchain, porque no solo se quedó en el discurso y sí fue algo que dijimos en las pláticas, o sea, aparte de mí hubo otras personas y otros amigos que participaron en ese consejo consultivo y después de algunas semanas nada más estábamos hablando y hablando y hablando y los detuvimos y dijimos no, se tiene que aplicar algo y se tiene que hacer y sí lo hicieron y tengo que decir que también fue muy positivo que realmente el gobierno no solo invirtió en ese proyecto sino también en la capacitación y en la educación de estas personas, incluso los llevaron a un evento de Ethereum y posteriormente los contrataron, o sea, no simplemente los dejaron como que sí tienen una beca por haber ganado, sino que sí los integraron al gobierno y pues bueno, después vino el cambio de gobierno y se abandonó esto, pero sí fue muy positivo porque precisamente es ahí donde se debería de tener la mayor transparencia porque pues es el dinero de todos nosotros, no es el dinero del presidente, no es el dinero de los diputados, no es el dinero es de los impuestos que todos pagamos que se está haciendo este uso. Y desafortunadamente se está haciendo un mal uso en muchos de estos. La corrupción y el desvío de recursos es un delito que no se persigue y que desafortunadamente las personas que llegan a la cárcel por recibir ese delito es casi 1 de 1000. Y esos incluso son números de la Secretaría de Función Pública. Entonces tú dices, hay un gran incentivo para desviar dinero y para robártelo y para llevártelo para ti. Y también, si no revisan con quién te lo llevas, pues para que el contratista sea mi familiar. Esas son prácticas que por completo deberían de no existir. Y no solo esto, cuando existieran, frenarlas y posteriormente castigarlas. Entonces, por ejemplo, ahorita, y no es nada más de este gobierno, o sea, la realidad es que es algo que ha sido en la administración pública y no es tampoco exclusivo de México, cuando no hay un castigo y cuando no hay transparencia y no hay rendición de cuentas y también cuando no te llevan a esto, pues eso puede ser. Ahora, si tú lo hicieras realmente con blockchain, etcétera, o sea, parte de lo que propuse, por ejemplo, en 2014 con Banco de México era crear un nuevo agregado monetario. Ese nuevo agregado monetario tú no lo ibas a poder retirar. Simplemente lo ibas a poder mover entre cuentas públicas y entre cuentas del gobierno y proveedores. Ya das de alta los proveedores, ya das de alta los actores, ya das de alta las secretarías, ya das de alta los presupuestos y das de alta el dinero. Y solo lo puedes mover ahí adentro. Toda la población debería de poder ver cómo se está moviendo en tiempo real y si realmente se está cumpliendo y se está yendo donde debe de ir. Y posteriormente, cuando se saque todo este dinero y cuando, digamos, se convierta a tu cuenta bancaria, es porque ya tuvo todas estas aprobaciones. Y tienes todo este tiempo en que desde que se emitió, se aprobó, hasta que se pagó el presupuesto, para que alguien más frene y apruebe todo esto y vea que realmente se está llevando a cabo el presupuesto de una manera
pues, correcta y de alguna manera más eficiente. Otra cosa que también sucede es, pues nadie, o sea, y es en todos los gobiernos, ¿no? Si tú pagas una botella de agua en 1 peso, 10 pesos, 100 pesos o 1000 pesos, pues muy pocas personas saben lo que estás haciendo y que realmente ese no es el valor real, sino que estás beneficiando a alguien de una manera desequilibrada, desviando recursos por estos activos, donde tú pudieras comparar realmente, esto es su precio realmente de mercado, realmente están comprando, realmente se está utilizando el presupuesto para tener el mejor postor y la mejor opción, o simplemente se está beneficiando a alguien que es un amigo de un secretario de Estado o de una persona que está a cargo del presupuesto, que es lo que no debería decir. Pero sí, para mí el gobierno y la administración pública y los recursos públicos y sobre todo los proyectos, por ejemplo, de infraestructura, de tecnología, etcétera, debería ser lo primero que debería de estar sobre estos rieles para que todo el mundo pudiera tener un reporte y una transparencia en tiempo real. Vamos cerrando, de hecho eso iba... Rapidísimo, nada más te iba a decir que Cesarovsky. aquí también agregando es, obviamente la parte política influye bastante, porque a fin de cuentas son las decisiones que a nosotros nos van a afectar, pero digámoslo en el buen sentido de la palabra, más adelante. Sin embargo, también si la parte política entiende y empieza a promover todo esto, pero de nuestra parte todavía ni siquiera logramos entender la diferencia entre Bitcoin y blockchain, pues estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O sea, son dos contrapartes, agua y aceite, porque o una es que los chavos empiezan a entenderlo y lo queremos poner, pero del otro lado no cooperan porque dicen, es que eso es muy digital y necesitamos la firma física en pluma y que vengan aquí para poderlo hacer, o la otra cosa es que se pongan las pilas, nos adelanten tanto que nosotros digamos, caray, espérate, es que eso no lo entiendo, y como no lo entiendo no lo quiero hacer, ¿sí? Entonces tiene que ser una contribución educativa por ambas partes. Antes de poder implementar, decir qué vamos a hacer, yo creo que lo primero es, ¿ya lo entendieron? O sea, ¿sí saben cuál es la función como tal de una cadena de bloques? Y como lo que mencionaba aquí, una DAO, pues una aplicación descentralizada en la cual tú tienes tokens de gobernanza con los cuales puedes tomar decisiones y si no los haces, mínimo ves qué está pasando ahí dentro, de forma transparente y pública. Y eso pues se puede ir implementando en un modelo educativo, por ejemplo, en las escuelas, ya sea con los propios comités que hacen ahí de los consejos estudiantiles, que a veces hacen sus propias colectas, ir haciendo este tipo de pequeños detallitos que igual no es para que sean programadores, desarrolladores, pero que entiendan, ¿sí? Para que en cuanto llegue su momento y puedan tener una regulación o algo muy bien escrito, cuando nos llega a nosotros la información, que somos la siguiente generación de 18 años que va a empezar a votar, digamos, yo sé de eso. Y en nosotros, acuérdense que a las cosas que nos hace sentido son familiares, le damos más cariño y a algo que no. Cuando es algo completamente desconocido, yo digo, eso sí ya no. Como de pronto que a partir de los 18 RFC ya obligatorio, muchos amigos, no hombre, olvídate, ya ni me quiero sacar, ¿sí? Porque no se entienden esos temas. Entonces creo que va por la parte tanto educativa de las nuevas generaciones y de las que están, entenderlo, para poder empezar a trabajar en conjunto. Y esto no va a ser un trabajo ni solo de ustedes, ni solo de nosotros, sino que va a tener que ser un conjunto. Y listo. Pues muchísimas gracias. Nada más para cerrar, Antonio García, muchas gracias por estar aquí desde Jersey. Ha sido para mí un placer de verdad escucharles y me gustaría, en el tono de la pregunta de Ale, Antonio, ¿cómo le hacemos para estos países, para países como el nuestro, desde tu mirada en Estados Unidos, de cómo ha ido evolucionando el tema, pero tú qué nos, ahora sí que qué nos dirías a un país como México en el Senado que abre la discusión a el futuro de la economía a partir del blockchain? I think events like this is very important. At least you're opening a dialogue on how to incorporate this in your current system. As the gentleman over there asked about taxes, I think that from an enforcement perspective,
this is a lot easier to enforce than regular paper. However, I think the part of the discussion that has to take place in terms of taxes is what type of transactions has to be taxed. It's not whether or not you're taxing it, it's what type of transactions. Because not every transaction, in my humble opinion, is a taxable event. But in order, going back to your question, introducing it to the people and getting them involved, I think the first part of this journey is education, right? There's, and having forums like this, having an open forum to get other people's opinion, how other countries are doing it, how, other municipalities are doing it. Just to bring it up, Miami and New York City are now having Bitcoin in their treasury, and they're doing very well, and their economy's booming. I think there's a lot of opportunity for this economy to boom, and that would bring other investments in from outside the borders to come in and. Sí, a mí me parece que lo principal es el diálogo. Es muy importante seguir teniendo este tipo de foros como el que estamos teniendo ahora. En relación con lo que se menciona sobre los impuestos, pienso que no todo tiene que ser gravable, ¿verdad? Hay que decidir exactamente qué es gravable y qué no es, porque hay ciertas transacciones que no lo son. Tenemos que saber cuáles son y cuáles no son. Pero pienso que el número uno de todo esto es la educación. La educación, tener este tipo de foros, esto es muy importante, foros abiertos como este para ver qué se está haciendo en diferentes municipalidades, estados, en diferentes regiones. La ciudad de Miami, Nueva York están en este momento ya incluyendo todo esto, es parte de su sistema de tesorería. Y están en jauja realmente, están realmente en una bonanza. Pienso yo que esto sería una posibilidad también en México, que podría realmente fortalecer el desarrollo económico, general económico. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y a todes. Y a todes, sí, ¿por qué no? Porque le hablamos al pueblo de México. Muchas gracias, van a estar sus contactos aquí, vamos a tener siguientes conversatorios, este es un tema muy importante, inagotable, y todo este año, al menos desde la Oficina 22 del Senado de la República, estaremos en este diálogo para comenzar de ida y vuelta en retroalimentación el mundo que viene, que ya es, para anticiparnos al futuro, porque aquí no solamente hacemos leyes para reparar el pasado. Gracias.